Hola, amigos. Buenas tardes. Bienvenidos a más un webinario en español de OnSet. Muchas gracias por su participación. Bueno, yo soy César Silva. Soy el Channel Manager de OnSet, el gerente de canales de ventas de OnSet para América Latina. Soy responsable desde Argentina hasta México. Yo asumí este cargo en 2019. Tengo experiencia larga con OnSet desde 2014, 2016, cuando ingresé a el distribuidor brasileño y siempre con el foco en los mercados agrícolas y ambientales. Esta presentación se está grabando y usted o cualquier persona de su organización puede acceder a ella dentro de 2 días, ¿ok? O hasta mismo más acerca. Si tiene alguna pregunta, escríbala en el cuadro de preguntas en la parte inferior del panel de control del seminario web de GoToMeeting. Haremos todo lo posible para contestar a todos durante la presentación. En este panel, ¿ok? Una descripción general de OnSet. OnSet es un líder mundial en registradores de datos, dueña de las marcas Hobo y Intemp, o la marca Hobo es para el sector ambiental, la marca Intemp es para la parte farmacéutica. Es una empresa que fue fundada en 1981. Tenemos hoy más o menos 200 empleados, una red global de distribuidores con presencia en más o menos 109 países. Y tenemos nuestro enfoque en registro de datos. Contamos con el certificado ISO 9001 2015 y soy muy feliz en anunciar que OnSet ahora tiene un laboratorio NIST acreditado ISO IEC 17025 oficial. Bueno, para esta presentación nuestra agenda sería una descripción general de registradores de la serie Hobo MX1100, en particular los dataloggers MX1100, 1104 y 1105. Son registradores de 4 canales. Uso con la app Hobo Connect, aplicación del kit MXTemp, sensores de luz y sensores de temperatura externo, y un tiempo obviamente para preguntas y respuestas. Tenemos 2 encuestas que me gustaría mucho tener sus respuestas. Entonces voy a pedir a mi compañera para lanzar la encuesta y darles un tiempo de 30 segundos para la respuesta. Son unas preguntas bastante sencillas. Lauren, please, can you set the poll, the first one? Ok. ¿Cuál es su aplicación para el registro de datos? Marque todo lo que corresponda, por favor. HVAC, energía, museo o preservación, envío o almacenamiento, construcción. Te damos un tiempo para llenar. Ok, gracias. Entonces tenemos que museos 50%, la otra parte está en envío y almacenamiento. Básicamente museos, envío y almacenamiento. Ok, muchas gracias. La segunda encuesta. Lauren, please, can you set the second poll? Ok, ¿cuál es su experiencia con los registradores de datos? Marque todo lo que le corresponda. ¿Ha utilizado registradores de datos? ¿Han usado registradores de datos Hobo? ¿Ha utilizado registradores de estaciones de datos remotos? Nunca usé un registrador de datos. Gracias por llenar y por su contribución. Ok, tenemos la respuesta. Entonces, bastante 27% para la primera, 50% para la segunda opción, 25%. Ok, veo que todos tienen utilizado registradores de datos. Muchas gracias por su atención y por llenar nuestra encuesta. Seguimos adelante entonces con la presentación. Bueno, registradores de datos de la serie Hobo MX1100. Então, los registradores son registradores multicanal, usam tecnologia Bluetooth para transmitir dados de monitoreio em interiores
y a dispositivos móviles usando la aplicación gratuita que se llama RoboConnect de OnSet. El registrador de dados Robo analógico, temperatura, tiene con sensores de temperatura, humedad relativa y luz, y el registrador de datos Robo analógico de 4 canales. Admiten nuevos sensores de autodescripción, o sea, sensores self-describing, que comunican automáticamente la información de configuración a los registradores, lo que hace que la implementación sea rápida y sencilla. Ventajas clave: cómoda configuración inalámbrica y fácil descarga de datos a través de Bluetooth, mediciones de alta precisión con una memoria bastante larga, despliegue rápido utilizando sensores autodescriptivos, opcionales con configuración automática, amplia gama de medidas gracias a compatibilidad con los sensores existentes y la opción de agregar un gateway, MX Gateway, para acceso remoto, casi en tiempo real a los datos, con comunicación a nuestro software en nube que se llama RoboLink. Seguimos adelante. Bueno, hablando un poquito del gateway, antes de nos aprofundarmos en los data loggers, entonces el MX Gateway transmite automáticamente los datos desde sus registradores de datos con Bluetooth, la línea Robo MX, directamente a la nube. Agora você pode usar o software RoboLink, basado na nuvem de OnSet, para administrar de uma forma remota seus dados, configurar notificações de alarma e criar paneles personalizados. Então, isto te permite ahorrar tempo ao reduzir múltiplas visitas em el campo. Las ventajas al sitio, perdón, porque son uso interno. Las ventajas claves son mediciones casi en tiempo real, notificaciones de alarma por correo electrónico, o sea, mensajes de texto SMS, almacenamiento ilimitado en la nube a través de RoboLink, guardamos sus datos por 10 años, transmite datos de registradores RoboMX habilitados para Bluetooth, dentro de un rango de 100 pies, o sea, todos los data loggers tienen que estar posicionados a una distancia mínima de más o menos 30 metros del gateway. La conectividad del gateway es hecha a través de Wi-Fi del building o Ethernet de la ubicación. El acceso de datos a la nube, el MX Gateway, ele funciona com o software RoboLink, é um software de OnSet, o que ele brinda um poderoso acesso basado em la web a seus dados. Então, você permite ver, analisar os dados no RoboLink desde qualquer registrador de dados de la linha RoboMX habilitado para Bluetooth, que esteja conectado a um gateway. Te permite configurar facilmente alarmas, como medições fora de rango, advertências de bateria baja, por exemplo, e muito mais, sensores fora de nível de sensores fora de um rango deseado. Te permite criar paneles personalizados para visualização de dados, o que te permite colocar mais de um data logger em el mismo gráfico, como se mostra aqui na pantalla. Vocês têm lá, por exemplo, um data logger temperatura del suelo, outro data logger temperatura e umidade del suelo, de repente em la misma gráfica com temperatura e umidade del aire, para fazer uma comprovação. Então, isso todo te permite agregar en la pantalla, en la nube en RoboLink de OnSet. Te permite, obviamente, exportar datos o configurar la entrega de datos automatizada. O sea, usted puede crear relatorios automáticos a un momento que se dé, por ejemplo, una vez por semana. Yo quiero que todos los datos de los últimos 7 días sean encaminados para mi correo. Entonces, no necesita que usted vá y abra el RoboLink, ¿no? El RoboLink hace eso automáticamente para usted y en la fecha determinada recibe todos los datos. Es un envío automatizado de datos. Bueno, nos focando ahora en los data loggers de 4 canales Robo. Tienen una configuración simple, la implementación es bastante rápida con sensores de autodescripción que ya mencionamos, que se comunican automáticamente con el data logger sin necesidad de configuración. Los parámetros del sensor almacenados dentro del sensor eliminan la necesidad de una programación o configuración extensa, basta enchufar, lo que permite una implementación bastante rápido.
El alivio de tensión integrado y un conector de bloqueo aseguran que el sensor esté asegurado a su registrador de datos para una operación bastante conveniente de conectar y usar. Con relación a las medidas posibles, con estos data loggers tenemos temperatura, humedad relativa, punto de rocío, intensidad de luz, corriente alternada, voltaje de corriente alterna, corriente continua, voltaje continua, presión, voltaje de corriente continua, presión absoluta, velocidad del aire, flujo de aire comprimido, presión diferencial, presión manométrica. Son todos sensores que nosotros le fornecemos y son de autodescripción. O sea, basta enchufar en el data logger y empezar a trabajo sin ninguna necesidad de configuración. Bueno, hablando ahora de los dos modelos específicamente, el MX1104 y el MX1105, donde entre de las configuraciones generales tenemos muchas opciones de medición, sensores autodescriptivos y clasificación IP154, que es prueba de salpicaduras para uso en entornos industriales y hostiles y una capacidad para 1.9 millones de mediciones. Hablando un poquito específicamente del MX1104, tiene un sensor externo análogo y internos tiene sensor de temperatura, humedad relativa del aire y luz. Entonces tiene comunicación Bluetooth, descarga inalámbrica de datos, una resolución de 16 bits, almacena 1.9 millones de mediciones para implementaciones más largas entre descargas. Los sensores de descripción también tienen configuración automática para un despliegue bastante rápido, compatible con los sensores existentes para una amplia gama de mediciones. Posee alarmas audibles y visuales en la pantalla LCD que notifican si el sensor se desconecta o una lectura supera los umbrales establecidos. ¿En qué entorno funciona este registrador de datos? Este registrador de datos funciona en un entorno interior. ¿Qué medidas admite este registrador de datos? El registrador de datos MX1104 admite las siguientes medidas: 420 mA, corriente alterna, voltaje de corriente alterna, velocidad del aire, flujo de aire comprimido, corriente, voltaje de corriente continua, punto de rocío, presión diferencial, presión manométrica, intensidad de luz, humedad relativa y temperatura. Aquí tenemos algunas medidas de los sensores, el rango del sensor de temperatura, menos 20 a 70, precisión de más o menos 20, rango del sensor de humedad relativa, 0 a 100%, rango del sensor de luz para su análisis, y también todos esos datos, todas las especificaciones técnicas de forma más completa están en nuestro website, y ustedes van a recibir la grabación de esta presentación también para analizar estas especificaciones técnicas con bastante calma y para adecuar el data logger a su necesidad. Bueno, trabajamos ahora con el MX 1105 para la presentación. Entonces, con este tiene 4 canales externos análogos. Entonces, con entradas de 4 canales, mide y transmite datos de forma inalámbrica desde uma variedade de sensores a seu dispositivo móvel ou computadora portátil com Windows através de uma tecnologia Bluetooth. É ideal para auditorias de energia, estudos de puesta em marcha de edifícios, programação de equipos e mais. Esse registrador de dados inalámbrico autônomo com Bluetooth lhe permite usar seu dispositivo móvel ou uma computadora com Windows e a aplicação gratuita RoboConnect de OnSet para acceder a los dados en cualquier momento cuando a menos de 100 pies del registrador. Usted puede configurar el registrador, leer datos, visualizar datos en gráficos, verificar el estado operativo de los registradores, configurar notificaciones de alarma, compartir archivos de datos sin equipos dedicados, más allá de un dispositivo móvil, iOS o Android, o una computadora portátil. Se puede ainda, assim como a LMX 1104 e a toda a linha MX, agregar um gateway para acesso remoto a seus dados em el software RoboLink basado em la nube de OnSet. Bueno,
Hablando agora um pouquinho de los sensores autodescriptivos, que são justamente este datalogger, o LMX1105, tem entrada para 4 sensores autodescriptivos. Temos aí alguns sensores TMS6 de temperatura, em aço inoxidável, de temperatura, umidade relativa e luz. Bueno, há aqui uma pequena informação que também está em los manuales de OnSet para cada sensor. Então, usando o diagrama em la carcasa del registrador que se muestra arriba como referência, inserte el enchufe en la entrada analógica, gire el enchufe un cuarto, sentido del reloj, y la parte plana del enchufe quedará hacia arriba cuando se coloque correctamente instalado. Entonces, estos son los tipos de sensores externos disponibles, tanto para el MX1105 cuanto para el MX1104. La diferencia aquí en el MX1105 se usan 4 canales y no hay, se usan 4 canales externos. Y en el MX1104 tenemos 3 sensores internos, temperatura y humedad y luz, y tenemos apenas un canal análogo externo. Entonces, gira el sensor, enchufe un cuarto en el sentido de las agulhas del reloj y cuando lo inserto en un punto análogo del sensor para asegurarlo su lugar. La parte plana, más una vez recordando, de enchufe quedará hacia arriba cuando se coloque correctamente instalado. Este sensor también incluye detección automática por parte del registrador. Entonces, usted no necesita para ninguno de los sensores hacer ningún tipo de configuración para iniciar el trabajo. En se tratando de los sensores enchufables, autodescriptivos de OnSet, tenemos una amplia gama. Entonces, en visión general, tenemos para usar con los registradores de datos multicanal, 1104 y 1105, estos sensores de temperatura, estos son sensores de temperatura, de acero inoxidable, apto para uso alimentario, habitaciones, tuberías, conductos de aire. Ofrece um alívio de tensão integrado, por lo que a sonda está assegurada ao registrador. E conta com tecnologia de autodescripção para comunicar automaticamente a informação de configuração ao registrador sem nenhuma programação ou configuração externa. Bueno, estes são de temperatura que se podem ser usados em condutos de aire, habitações, temperatura superficial de tuberías ou em caso da indústria de alimento. Seguindo um pouco adiante com os sensores disponíveis para estes dataloggers, temos, por exemplo, nesta linha, sensores sensor de transformador de corriente autodescriptivo para usar com registradores tanto 1104 quanto 1105. Então, este transformador esta linha aqui, este transformador de corriente alterna de núcleo dividido oferece alívio de tensão integrado, por lo que a sonda está assegurada ao registrador. Cuenta com tecnologia de autodescripção para comunicar automaticamente a informação de configuração ao registrador sem nenhuma programação ou configuração de usuário extensa. Temos como exemplo também o sensor Conlab Volt, que é um transmissor de voltagem de corrente alterna. É um transformador autoalimentado para monitorar voltaje de corrente alterna monofásico e de onda sinusoidal. Disponível em 2 rangos, de 0 a 150 voltios e de 0 a 300 voltios. Aqui ainda nesta página temos o cable de entrada de voltaje de corrente contínua autodescriptivo. Para usar com os registradores de dados multicanal Robo MX1104 e MX1105. Este cable de entrada de voltaje corrente contínua oferece alívio de tensão integrado para mantenerlo conectado ao registrador e conta com tecnologia de autodescripção para comunicar automaticamente a informação de configuração ao registrador. Bueno, então temos aqui em la parte alguns sensores em la parte de consumo de energia
Y tenemos algunos sensores más que se pueden ser utilizados con estos data loggers. Tenemos, por ejemplo, el sensor de velocidad, de temperatura y velocidad del aire. Este aquí son sensores de la serie F300, que son sensores de velocidad y temperatura del aire bastante versátiles, resistentes, de alto rendimiento. Son diseñados con componentes electrónicos, con revestimiento conformado, carcasas selladas, y los sensores F300 son aptos para aplicaciones exigentes, incluyendo aquellas en entornos corrosivos y alcalinos. Entonces, un diseño robusto a prueba de salpicaduras y una construcción tolerante a los rayos UV. Los F300 están construidos para manejar una amplia gama de aplicaciones de flujo de aire y de control de procesos y productos. Tenemos ainda el sensor transductor, el sensor transductor TVR PX3 puede medir la presión o la velocidad del aire con solo presionar de un interruptor. El PX3 está disponible en 3 configuraciones de instalación: conducto, para panel universal, y los modelos de ductos y paneles tienen 2 opciones de rango de presión y velocidad en pulgada de agua o pulgada de columna de agua, que de 0 a 1 pulgada o de 0 a 3, 0 a 1 pulgada o 0 a 10 pulgadas. Y con 7 subrangos seleccionables en campo para presión y 8 para la velocidad. Todas las variantes están disponibles en las versiones con y sin pantalla. El PX3 tiene una clasificación ambiental IP65, NEMA 4. Tenemos ainda el sensor de presión del manómetro, con 100, 200 y 500 PSI. Este sensor aquí. El sensor de presión manométrica Ashcroft proporciona mediciones de presión en sistemas de aire comprimido, agua o otros gases y fluidos compatibles. Y ainda el sensor de caudalímetro, caudalímetro de aire comprimido, que son con versiones de 1 a 80 o de 40 a 600 pies de superficie por minuto. Superficie te permite supervisar eficazmente los sistemas de aire comprimido con el medidor. Este caudalímetro incluye 2 ondas, entonces una más caliente que la otra. Esta disposición calcula la velocidad de la masa en función de los requisitos de calor y además los datos de la área de la tubería se utilizan para determinar las cantidades de flujo. Entonces, hablando un poco de estos sensores, eso para que ustedes tengan una idea de cuán amplio usted puede, de cuántas mediciones usted puede hacer con estos 2 data loggers, usando sus sensores internos y sus sensores externos, análogos. Entonces, te da un rango enorme de mediciones posibles. En términos generales, nuestros data loggers tienen una precisión de temperatura de más o menos 0.2 grados, precisión de humedad de más o menos 2.5%, precisión de entrada analógica menos 4 a 20 y 4 a 20 0.2,5 volts. Y el modo de registro te permite el registro fijado, o sea, 5 en 5 minutos. El estatístico, que daí usted agrega en el RoboConnect, ya vamos a mostrar adelante, para tener las medidas mínimas, máximas, promedio y la desviación estándar. Y la ráfaga sería el burst module. En un momento que, por ejemplo, usted está grabando de 5 en 5 minutos, pero todas las veces que, por ejemplo, la temperatura sube de 40 grados, yo quiero que este data logger grabe a cada 2 minutos. Entonces, a cada 2 minutos se hace una lectura y se mantiene la lectura cada 5. Un momento que la temperatura baja del punto del burst, las grabaciones serán solamente hechas en las 5,
que es la programación fijada. Básicamente, esto es un resumen de estos data loggers. Temos, entonces, como beneficios de estos data loggers, montaje fácil y segura en conductos y otras superficies metálicas, fácil montaje con bridas incluidas, que vienen junto con correas de velcro o tornillos, y montaje sin danos en paredes o techos. Son facilidades para implementación. Hablamos agora haremos una pequeña presentación del RoboConnect. ¿Por qué? Porque el RoboConnect es el API necesario para que usted utilice sus data loggers MX 1104, 1105 y toda línea de data loggers da ONSET que empiezan con MX en la frente. Por ejemplo, entonces ahí tenemos MX 1101, MX 1102 para CO2, temperatura y humedad y luminosidad. Temos el MX 1104 y 1105 que estamos hablando ahí, y tenemos los MX, el MX 100 y el MX 2001 para nivel de agua. Entonces, todo de ONSET que inicia con las letras MX se usa RoboConnect, que es nuestra aplicación gratuita. Usted baja en Google Play, disponible para iOS, Android y Windows, para monitoramento y utilización de los data loggers de la línea MX. Entonces, siguiendo adelante, hay aquí una visión un poco más detallada de la API, con algumas leituras aqui de um data logger que os MX1102, com a leitura de CO2, temperatura e umidade do aire. Aqui mais um data logger 1104, com temperatura de todos os del canal, interna, umidade e luminosidade. Y en el otro lado tenemos aquí algunos detalles de configuración, como la opción de dar un nombre al data logger, dar un nombre al grupo que pertenece a este data logger, establecer el proceso de login, la capacidad de, estableciendo el intervalo de login, usted automáticamente tiene la capacidad de trabajo, cuánto tiempo irá a durar este data logger, cuánto tiempo de trabajo tiene. Con esta capacidad de logger de un minuto, o data logger vai estar trabalhando por 358 días. Entonces, si aumentas el intervalo para, por ejemplo, 10 minutos, ahí tendrás un tiempo de trabajo mucho mayor. Las opciones de startar y de parar el data logger. Bueno, seguimos adelante, hay explicaciones más detalladas. Entonces, el RoboConnect se comunica con registradores de datos de la línea RoboMX mediante tecnología Bluetooth. No se requiere conexión a Internet. Te permite establecer el nombre del registrador de datos, una contraseña, la tasa de registro, el umbral de alarme, la hora de inicio y la hora de finalización del trabajo. Tiene una función de descarga masiva para descargar datos todos de una vez, de una forma inalámbrica, hasta 20 registradores de datos a la misma vez. Te permite cargar datos automáticamente al software RoboLink. Basta agregar en la configuración en el app su cuenta RoboLink, basada en la nube de ONSET, para almacenar y fusionar archivos de datos. No todas las veces que usted hace un download de datos com su app, no momento em que você encontra el pacote de dados ou encontra uma linha RSM com pacote de dados disponíveis para tu celular, os dados subem imediatamente a la nuvem RoboLink e se quedam guardadas allá. Então, aí, se você está em campo coletando dados, uma pessoa na oficina já pode ter acesso através do RoboLink imediatamente a los dados que están siendo colectados. Entonces, te permite descargar y ver datos rápidamente, exportar y compartilhar datos con archivos CSV, TXT, XLX y RoboWare. Admite todos los modelos de registradores de datos Bluetooth de la línea RoboMX. Te permite seleccionar entre los módulos de color claro y oscuro, e compatibilidade com vários idiomas: espanhol, francês, chino tradicional e simplificado, coreano e japonês.
Bueno, algunas etapas para utilización del app RoboConnect. La primera, find, o sea, encontrar. Localice y vea todos los registradores dentro del rango sin necesidad de emparejamiento. Entonces, el momento que usted abre el app, inmediatamente todos los dataloggers que estuvieran cerca, o sea, dentro de los 30 metros de distancia de su teléfono, ya irán a aparecer inmediatamente en su pantalla con a leitura actual e atualizándose dentro del intervalo de conecta. Entonces, ahí en este momento, usted consegue tener una lectura por su teléfono en tiempo real de los dataloggers que están implantados acerca de usted. Hay una, en la función de conectar, para conectarse al datalogger, usted tiene que hacer clic sobre el datalogger con el cual usted se desea conectar. O sea, basta hacer clic exatamente em cima do datalogger que está aparecendo em sua pantalla. Você vai detener o registrador, ou seja, se ele está gravando, você vai pará-lo e pode, por exemplo, caso não lo encontre na implementação, você pode biparlo com a função page e uma alarma sonora se vai disparar em el datalogger para que você lo encontre. E fisicamente usando a função page, e você pode fazer a leitura, ou seja, bajar los dados y ver el estado del registrador. Bueno, siguiendo adelante, tenemos la etapa también de configuración. Vamos a decir que usted está empezando con un nuevo datalogger y necesita configurarlo para iniciar a trabajar. Entonces, usted puede configurar los intervalos de registro, establecer los límites de alarma, crear las notificaciones, todo exatamente como eu havia falado. Você pode dar um nome ao datalogger, dizer em que grupo de datalogger este datalogger está, estabelecer o intervalo de coleta neste momento. Isto te vai te dar exatamente a duração do trabalho para este intervalo de coleta, ou seja, a capacidade máxima aqui com este intervalo de coleta, neste caso está sendo 78 dias. Start, a forma de iniciar o datalogger com as várias opções. Você pode iniciar imediatamente, iniciar com um certo delay, iniciar em uma fecha e hora programadas, enfim, te dar uma opção. Na opção stop, você pode selecionar a maneira de parar pressionando um botão, nunca parar, ou seja, você vai passar, vai estar sobrepondo as medições mais viejas. Você pode estabelecer o modelo de login, se fixo, normal, ou com estatísticas ou sem estatísticas, ou o burst, em caso de medições, em caso de parâmetros especiais, onde você quer cambiar o intervalo de coleta automaticamente, e opções de ter, mostrando, tendo seu Bluetooth, o Bluetooth sempre encendido ou sempre apagado. Manter o Bluetooth sempre apagado significa que depois da configuração, o Bluetooth se apaga automaticamente e isto arroja bateria. Então, é importante sempre deixar esta opção Bluetooth always on desmarcada em off. É mais importante para o arrojo de baterias. Pilas. Bueno, la función plot te permite ver en el gráfico todos los dados coletados de los archivos bajados. Te permite hacer zoom con un toque para ver los valores de dados de cualquier registrador dentro del rango. En el próximo slide tenemos una explicación un poco más completa sobre la utilización del viewer, que llamamos viewer. Então, o uso do visor de arquivos de dados te permite ver e exportar os dados que se han descargado do registrador. Toque nos dados e selecione um arquivo para abri-lo, tanto em el iPhone quanto em iPad ou dispositivos Android. Toque para cambiar a hora zona, exportar o arquivo, ocultar ou mostrar séries e ver detalhes sobre a configuração.
Una nota importante, todas las características están en la principal pantalla en el caso de la versión por Windows. Para trabajar con el gráfico en iPhones, iPads o dispositivos Android, mantenga presionado en cualquier lugar dentro los ejes para ver puntos específicos. Deslice o presione y mantenga presionado el botón del mouse hacia arriba, hacia abajo para desplazarse el eje Y. Deslice o presiona y mantenga presionado el botón del mouse hacia la izquierda y hacia la derecha para desplazarse el eje X. Pellizque o estire el gráfico o gire la rueda del mouse para acercar o alejar. Presione y mantenga presionado en cualquier parte del gráfico o presione y mantenga presionado el botón del mouse y arrastre de la línea vertical roja para ver los datos registrados más cercanos. Toque 2 veces o haga doble clic en el gráfico para volver a la vista original. Básicamente, bastante lo que usted hace en lo aplicativo con los dedos y lo que hace con el mouse en Windows, básicamente de la misma forma para poder estar movimentando las ejes Y y X de un lado a otro y hacer la visualización de sus datos, tanto en el app cuanto en la pantalla con Windows. Bueno, y la función de el share, que es justamente compartir, enviar dados al mismo instante a hojas de cálculo, RoboWare o otras aplicaciones. Hay una explicación un poco más detallada, entonces para descargar datos del registrador, usted toca en el dispositivo para el registrador que quiere bajar, presione cualquier botón en el registrador para despertarlo arriba, si es necesario. Toque en el mosaico del registrador, en la aplicación RoboConnect, para conectarse al registrador, justamente hacer clic directamente no Data Logger para se conectar a ele, e tocar em descargar dados, que é justamente download data. El registrador descarga dados ao teléfono, tableta ou computadora. E uma vez que se complete a descarga, toque em listo, done, para volver a la página anterior, o toque en exportar y compartir para guardar el archivo en el formato especificado. Entonces, cuando el archivo de exportación se haya creado correctamente, toque en Done, listo, Done para volver a la página anterior, o toque en compartir para usar los módulos habituales de compartir de sus dispositivos. O sea, usted puede enviar para e-mail, mensajes de texto, puede enviar a WhatsApp, puede enviar a nubes distintas, a el Numbers, enfim. Aí são as maneiras de compartilhar que você tem em seu dispositivo móvel, podem ser usadas para enviar os arquivos que você acaba de bajar. Também pode carregar dados automaticamente a RoboLink, como dissemos anteriormente, que é o software da OnSet basado em la nube, e aí você vai poder generar reportes automáticamente, crear crear los tableros personalizados, agregar data loggers diferenciados en el mismo tablero y bueno, así por adelante. Temos un poco agora, vamos a hablar un poquito sobre implementación de los data loggers y algunos ejemplos de implementación, pero para implementar un registrador en la ubicación donde usted monitorea las condiciones, es necesario que, por ejemplo, es necesario algunas condiciones, algunos aspectos a serem observados. Inserte uno de los enchufes incluidos en cualquier puerto vacío. Esto en el caso de hacer la inserción de sensores, como el caso que está aquí. Elegir cualquier puerta que esté vacío. Seguir las pautas de implementación adicionales en el manual completo, que está en www.onsetcom.com/support/manuales. Y allí usted puede encontrar justamente del MX1104.
Para montaje del registrador, utilice los 4 ímanes en la parte posterior del registrador para montarlo en una superficie magnética, o inserte las bridas a través de los bucles de montaje para unirlo a otro tipo de superficie. Usted puede inserir un tapón de santoprene en cualquier puerto de sensor analógico vacío si es necesario. Hay tampones específicos para ser enchufados en las puertas que se quedan vacías. Y interesante notar que la electricidad estática puede hacer que el registrador deje de registrar. Entonces, los registradores, el registrador ha sido probado a 8 kilovoltios, pero evite descargas electrostáticas conectándose a tierra para proteger el registrador. Para obtener más información, busque descarga estática en onsetcom.com, información de la batería. Esto sería importante caso tenga este problema. El registrador requiere 2 baterías alcalinas AAA de 1.5 voltios, reemplazables por el usuario, o baterías de litio opcionales para operar en los extremos del rango operativo del registrador. La duración de la batería es de 1 año, por lo general, con intervalo de registro de 1 minuto, pero puede extenderse a 2 años cuando el registrador está configurando con Bluetooth siempre encendido, deshabilitado. Es justamente aquí lo que hablamos en la configuración, mantener la opción Bluetooth siempre encendido, deshabilitada, en off. Hay aqueles que já são nossos usuários, que já estão utilizando equipos Robo e que, porventura, aún utilizam o app Robo Mobile. El Robo Mobile, então, aqui, com a nova versão Robo Connect, OnSet está reduzindo o suporte para Robo Mobile. A aplicação Robo Mobile já não estará disponível para sua instalação em novos dispositivos. As instalações existentes seguirão funcionando. No más actualizaciones existen para Robo Mobile, y para los archivos de datos de Robo Mobile que usted desea conservar, le recomendamos que los exporte y o los cargue en RoboLink para guardarlos. Robo Connect hace todo lo que Robo Mobile hace y mucho más. Sobre las aplicaciones típicas de rendimiento de edificios, tenemos la gestión en las instalaciones y mantenimiento en HVACR, educación, HVACR, consultoría energética, son las aplicaciones más comunes para este tipo de data loggers. En el caso del monitoreo de HVACR, la temperatura es uno de los parámetros más críticos y predominante en todo el espectro de los sistemas HVAC. Entonces, hay siempre necesidad de monitorar el aire exterior, el aire mezclado, la agua del condensador, la temperatura de estratificación. Son ejemplos los más comunes para utilización de estos data loggers en edificios. Por exemplo, aqui, uma prova de rendimento do controlador de aire. O MX1105 registra registrador de dados de 4 canais com 4 sondas de temperatura externas. Então, se utiliza para monitorar o rendimento de uma unidade de tratamento de aire, medindo temperatura do aire de retorno, temperatura do aire de suministro de descarga e 2 temperaturas de aire misto, para simular o promédio de aire misto. Y al mismo tiempo se usa otro data logger de la línea MX, el MX2302, se utiliza para monitorar las condiciones generales del aire exterior, porque lembramos que este equipo es un equipo para uso interior. Entonces, para temperatura y humedad, tenemos la línea MX2300, que caso esté agregado con el sensor externo de temperatura y humedad, es necesario enchufarlo siempre dentro de un escudo para protección de la punta del sensor. ¿Okay? Es necesario siempre que la punta del sensor esté dentro del escudo. Y estamos ya indo. Hay más una aplicación aquí interesante, las secuencias de control. Los registradores Robo se pueden implementar para analizar un proceso térmico en múltiples ubicaciones,
y evaluar las condiciones psicométricas a medida que el aire se calienta y se enfría. Entonces, el MX 1105 de 4 canales con 3 ondas de temperatura externas y un sensor de corriente alterna. Entonces, está midiendo la temperatura del aire de suministro, está midiendo la temperatura del aire mezclado, está midiendo la temperatura ambiente y está midiendo la amperaje de la bomba de calor. Entonces, son 3 medidas de temperatura diferenciadas y más una medida de amperaje, todo en el mismo datalogger. Entonces, te da una versatilidad muy, muy grande de nuestros loggers. Otras aplicaciones básicas dentro de HVCR para verificar calibración de sensores, incluyendo los termostatos para el control de zona, eliminar el calentamiento y enfriamiento simultáneo de sistemas con múltiples zonas, evaluar el rendimiento del economizador según las temperaturas relevantes en las posiciones de la compuerta, equilibrar los sistemas de aire y agua, examinando caudales, presiones y temperaturas. Bueno, ainda así, otras aplicaciones para el uso de nuestros dataloggers, museos, preservación, construcción, instalaciones de cultivo interior, auditoría energética, instalación de pisos de madera dura, depósitos de almacenamiento, centros de investigación, eliminación de mojo. Todos son, existen ambientes inmensuráveis donde se puede utilizar dataloggers y es siempre necesario saber o que el cliente necesita medir para ahí entonces, cuál parámetro necesita medir para designarmos el datalogger correcto, si indoor, si no está indoor, si necesita la comunicación remota o Bluetooth o comunicación vía cable USB. Todo esto tenemos disponible, basta con que usted se comunique con uno de nuestros distribuidores en Latinoamérica y todas son gente que está muy capacitada para darle el soporte necesario. Bueno, preguntas. Vamos a ver si hay algo aquí. Si hay alguna pregunta, yo voy a dejar mostrarles aquí son algunos recursos adicionales de OnSet, informaciones, aplicaciones, seminarios web, libros blancos, tutoriales, todo esto usted encuentra en nuestra página. Gracias por asistir. Yo ver si tengo, no. Entonces ahí están. Bueno, yo soy César Silva, estoy a disposición. Mi correo es cesar_silva@onsetcom.com y estoy a disposición de todos. Bueno, no veo preguntas. Muchas gracias por estar con nosotros, presentes en más este webinario. Deseo a todos una ótima tarde y una ótima semana. Buena suerte y buenos negocios a todos. Muchas gracias por asistir, por estar con nosotros. Lauren, please, can you end the webinar?